Amor al poder. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuántas cosas se hacen por amor al poder? ¿Cuántas amistades se acaban? ¿Cuántas acciones se toman? ¿Cuánto se invierte por lograr el poder? El único problema del poder es que transforma a la gente. Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, dijo un día: da al hombre más sencillo que conozcas fama y poder, y conocerás la esencia de su corazón. ¿Qué razón tenía, no es cierto? El poder mal utilizado corrompe. Y justamente Jesús nos vino a enseñar que su ministerio y su obra comenzaba no con el trono, sino con la cruz y el servicio. Esa será una de las partes que tocaremos en la lección número 10. Y esperamos que sea una lección que a todos nos ayude a entender que la verdadera obra que el Señor quiere que realicemos es una obra basada en la fidelidad y una obra basada en el servicio. Quédate con nosotros, en un momento comenzaremos el repaso de esa lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria. Quédate con nosotros. Bien, estamos de vuelta y estamos listos para analizar la lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria. Y queremos darle la bienvenida a todos los que nos siguen en este repaso y queremos también darle la bienvenida a nuestros dos amigos y colegas de este panel, el pastor Isidro López, que nos da mucha alegría que está nuevamente con nosotros. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos para repasar la lección número 10, una lección muy interesante porque justamente nos habla de tres aspectos básicos que todo creyente y todo adventista del séptimo día debiese recordar en todo momento. Yo creo que va a ser una lección muy provechosa. Correcto, pastor. Definitivamente queremos también darle la bienvenida a nuestro amigo y colega también de esta mesa, el pastor Abraham Ramírez. Decimos que nos sentimos contentos de estar con nosotros. Gracias, pastor. Pues estamos listos para estudiar esta lección, donde vamos a ver que la espera de nosotros hacia la segunda venida del Señor Jesús no debe ser estéril. Debemos estar trabajando, debemos ser testigos activos y diciendo y proclamando que Jesús viene. Creo que será una lección bien importante y bien interesante, pastor. Correcto. Bueno, si les parece bien y de beneficio para todos los que nos siguen, vamos a proveer el bosquejo de lo que será el contenido del repaso de esta lección. Comenzamos con el pastor Isidro. Bueno, la lección en el domingo y el lunes nos habla de que debemos vivir con lealtad a Dios. Y esto es un asunto muy importante porque justamente nosotros a veces pensamos que los fariseos eran leales a Dios, pero no es así. Aparentemente, pero no. Y por el otro lado, la parte del lunes habla del temor de Dios. Bueno, el temor de Dios sí nos hace que vivamos con lealtad, ¿verdad? Por eso es que es bien importante que nosotros lo podamos recordar esto, ¿no? Muy bien, así que el primer punto, vivir con lealtad a Dios. Así es. El segundo punto, pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, es preparados para testificar. Los que esperan, los que han entregado su lealtad a Cristo Jesús, han de estar listos para testificar, para predicar, para que activamente podamos estar esperando a Cristo Jesús. Correcto. Preparados para testificar. Y todos debemos estar así, pastor. Así es. Y el tercer punto, si les parece bien, pues con el punto que iniciamos, la ley del servicio. Exacto, que es el último punto de lo que habla la lección, porque el que no sirve aquí en esta tierra no sabe para qué está aquí. Y justamente la ley del servicio es la ley más importante que Dios espera que todos los discípulos de Él podamos practicarla. Correcto. Muy bien. Pues vamos a aprovechar también para mandar algunos saludos. Sabemos que hay mucha gente que nos sigue y queremos aprovechar estos minutos para mandar un saludo y decirles que nos sentimos contentos de que ustedes nos sigan y que nos escriban algún saludito. Tenemos algunos el día de hoy. Pastor Abraham, sí. Pastor Isidro. Mandamos saludos a los hermanos de la iglesia de Coyoacán y también al pastor que dirige todo el distrito y la iglesia de Coyoacán también. Esperamos que Dios pueda estar con ellos en el repaso de la lección. Cuando en su tableta o en su computadora abran la lección, que puedan saber que deseamos lo mejor.
y que Dios les ilumine para entender la lección. Claro que sí. Pastor Abraham, ¿algún saludo? Sí, pastor, a la familia Cortés Hernández, al hermano Abraham Cortés y a la hermana Margarita Hernández. Ellos viven en Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Un saludo muy afectuoso para ellos. Que Dios los siga bendiciendo, y a toda la iglesia de Torre Fuerte, ahí en Las Vegas. Ellos asisten a esa iglesia. Muy bien, un saludo para los hermanos de Torre Fuerte. Sí. Y también tuvimos apenas recientemente junta en nuestra Unión Mexicana Central, y queremos mandarle un saludo a todos los miembros de la Junta de la Unión Mexicana Central, que también nos han comentado que siguen este repaso y es de bendición para sus vidas. Así que bueno, después de mandar esos saludos y a todos los que nos siguen, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos directamente con esta lección número 10 titulada Seguir a Jesús en la vida diaria. Ya regresamos. Bien, vamos a iniciar el desarrollo de la lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria, y no queremos hacerlo sin antes pedir la bendición de Dios. Les pedimos que nos acompañen. Cariñoso Padre, queremos suplicarte que tú nos dirijas en el repaso de esta lección número 10. Queremos aprender a seguirte, queremos saber cómo ser como tú. Por favor, enséñanos, Señor, a través de este repaso. Que todo lo que digamos, hagamos, Señor, pueda ser dirigido por ti y edifique tu pueblo, que nos escuche a través de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primer punto de nuestro bosquejo: vivir con lealtad a Dios. Y justamente uno de los puntos aquí de la lección es huye del fariseísmo el día domingo, y vamos a unirlo con el día lunes, temed a Dios. Pastor Abraham, Pastor Isidro, interesante cómo es que uno encuentra en el capítulo 11 de Lucas esos ayes contra los fariseos, cuando los fariseos pues esperaba o se suponía que eran gente respetable, gente espiritual, gente piadosa, letrada. Pero pastor, tremenda reprensión encontramos en la palabra contra ellos. Sí, la verdad es que los fariseos eran admirados por personas. Y aquí es donde está el problema. Porque en esa admiración que la gente tenía hacia ellos pensaban que merecían la admiración. Estamos aquí hablando de cosas diferentes. A cualquier persona le pueden admirar, pero él a veces puede sentirse incómodo que lo admiren. Pero ellos no se sentían incómodos, por el contrario, les gustaba ese asunto. Y entonces las cosas externas que hacían, las hacían con todo el deseo de que las personas pusieran sus ojos en ellos. Lo provocaban. Y entonces la gente decía, yo quisiera ser piadoso como fulano, mira, cuántas cosas santas trae, su vestimenta es santa, ¿no? Casi pensando la gente que por donde pasaban los fariseos ahí quedaba un halo de santidad, y acércate antes de que se desaparezca, ¿no? Ese era el gran problema. Por eso es que el Señor Jesucristo, en este capítulo número 11 de San Lucas, Él pronuncia una serie de ayes que justamente llaman la atención de los mismos fariseos, porque no estaban viviendo con lealtad a Dios, sino con lealtad a sí mismo. Uh-huh. Yo puedo ser leal a mí mismo, puedo ser leal a Dios. Cuando soy leal a Dios, hago lo que Dios dice y confío en lo que Dios dice, y no tuerzo a la Escritura para nada, porque si la tuerzo, estoy siendo un fariseo, que trato de vivir una vida distinta externamente, pero que internamente, como dice la Escritura, puedo ser una especie de sepulcro blanqueado, ¿no? Dentro están los huesos de un muerto que no siente, no tiene nada atractivo, pero por fuera se ve tan bonito, ¿no? Y ese es el gran problema de ellos, un problema serio. Una vida de apariencia sin frutos, ¿no? Así es. Bastante triste, ¿no, Pastor Abraham? Sí, es triste tanto esfuerzo. Es decir, el esfuerzo que ellos hacían para vivir bien es digno de otra motivación, ¿no? Ellos hacían todo para quedar bien con los demás, para que la gente se diera cuenta que ellos guardaban la ley, que ellos cumplían con los ritos, con las ceremonias. Y yo creo que el problema de los fariseos era también la interpretación de la ley de Dios. La ley la sabían,
pero ellos la interpretaban basados en lo que decían los maestros, en lo que decían los ancianos, y entonces ellos hacían de esa manera, como habían enseñado los maestros y los ancianos, no como exactamente había dicho el Señor. Ahora, ¿por qué empezaron todos estos ayes? Dice el capítulo 11, versículo 37. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que comience con él. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y el fariseo se extrañó de que Jesús no se lavara antes de comer. Así que primero lo invitan, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo que ellos reconocían a Jesús como maestro, porque si no, pues entonces ni lo invitan a comer. Pero ven a comer a mi casa, está bien, vamos. Y Jesús no se lava las manos. Una ceremonia que estaba muy inculcada muy en el medio farisaico, ¿no? Y entonces, ¿y por qué no te lavas las manos? Pobre hombre, no supo ni a dónde se metió. Así que entonces el Señor Jesús le empieza a decir, hipócritas, ¿no? Vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, y lo de adentro no. ¿Sí? Ustedes nada más por fuera, amarga, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí por fuera, ustedes todo es apariencia, ¿sí? Por fuera se ve bonito, lo que hacen se ve bien, buscan la admiración de los demás, pero por dentro están mal. Ahora, ¿por qué les dice Jesús eso? ¿Saben? Porque los ama. Porque viendo que están mal, les dice que están mal para que arreglen la situación. No por molestarlos, no por... No, claro. ¿Por qué Jesús les señala tan fuerte las cosas? Era tanto el error en que estaban, buscando satisfacción propia, que el Señor Jesús de alguna manera quería despertarlos. La enfermedad era grave. Así es. Así que entonces el Señor Jesús los señala directamente y les dice cuál es su error. ¿Por qué? Porque los ama. Aceptaba ir a comer con ellos, aceptaba su compañía, se juntaba con ellos, buscaba su bien, ¿sí? Y tuvo que ser duro, porque la situación era muy difícil. Pero de que Jesús vino a buscar y a salvar, también incluía a los fariseos. Correcto. Sí, por lo menos hay aquí 7 puntos que los fariseos tenían y que el Señor Jesucristo le llama la atención. Por ejemplo, dice, miren, devolver el diezmo es correcto. Versículo 42, hay de vosotros, fariseos, diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y faltáis a la justicia y al amor. Es decir, haces una cosa, pero no la haces motivado por amor, sino porque te vean. Por eso dice en la última parte, esto es necesario hacer sin dejar lo otro. Así que eran fieles diezmantes, pero lo hacían con un espíritu no de agradecimiento ni de generosidad, sino con el espíritu de mírenme qué tan fiel soy, ¿no? Ellos también aquí mismo dice que ellos deseaban estar en las primeras sillas de las sinagogas, que me vean que voy a la iglesia y que me siento hasta adelante, no tengo la tentación de estar atrás, ¿no? También ellos equiparaban la religión con ritos externos, y por eso es que estaban como muertos, ¿verdad? Lo dice el versículo 44, sois como sepulcros que no se ven y los que andan encima no lo saben. Después también agrega que imponían cargas que las personas no podían realizar. Y al imponer esas cargas, la gente pues no podía ir hacia adelante ni podía hacer otra cosa, ¿no? También dice que honraban a los profetas y a todos aquellos que habían fallecido siendo fieles a Dios, pero actuaban en contra de los que vivían, como es el caso de nuestro Señor Jesucristo, que no tan solo el profeta era el Mesías. Edificaron unos grandes sepulcros, pero no hacían lo más importante, que es otro de los puntos, que honrar a los profetas es prestar atención a los anuncios proféticos. Por eso es que los fariseos solamente lo hacían de tal manera externa a la cosa que no podían hacer nada más, ¿no? Y también a ellos se les había confiado las llaves del reino y fracasaron en su tarea. Por eso es que más adelante en el capítulo siguiente, que es el 12, dice, ¿saben qué? Es que si ustedes hacen todo solamente por algo externo,
están perdidos. Pero si son leales a Dios, ¿qué es lo primero que van a hacer? Me van a confesar delante de mi Padre. ¿Verdad? Eso habla del temor de Dios, porque el temor de Dios es respetar a quien Dios es y respetar lo que Dios hace y respetarlo a Dios por lo que Él es, porque es Dios. Y entonces vamos a tratar de hacer las cosas como Dios lo ha dicho. Entonces confesaremos su nombre. Por eso es que el Señor Jesucristo lo menciona de manera muy interesante en el capítulo 12, el versículo número 5, por ejemplo. Dice: os diré a quién temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Repito, a ese temed, es decir, respétenlo a Él. ¿Verdad? Porque el temor no habla aquí de tener un miedo, eso ya lo hemos analizado en la lección de Proverbios, sino habla de ese respeto hacia Dios, ¿no? Por eso es que ese respeto nos lleva a confesar al Señor Jesucristo. Por eso es que el versículo 8 del capítulo 12, os digo que todo el que me confiese ante los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará ante los ángeles de Dios. Por eso es que cuando vivimos con lealtad a Dios vamos a tener que confesarlo, que es parte de lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Esa es la verdadera lealtad, pastor. Así La es. lealtad es justamente ir a la palabra y ser fiel a sus mandatos. Así es. Y no imponer cargas que luego ni uno mismo No puede inventarlas, ¿no? Estar O que inventando. te las imagines. llevar. Correcto. Lealtad también involucra, pastor, como dijo el pastor Isidro, temer a Dios. Y temer a Dios, pues ya hemos hablado de ello, que es tener claro en la mente que Dios existe y que Dios está siempre cerca de nosotros. Temer a Dios es saber cómo es Él, qué es lo que pide, y cuando sepamos cuál es su voluntad, entonces su voluntad va a ser nuestro guía y el árbitro de todo lo que hagamos. Es decir, ¿qué hago en este aspecto de mi vida? Lo que Dios dice, no lo que yo pienso ni lo que piensen otros. Está la palabra de Dios escrita, que yo puedo ir a ella para saber. Y una de las cosas que nos enseña la voluntad de Dios es que debemos depender totalmente de Él. Librarnos de la codicia, ¿no? Es que esa es otra parte de lo que nos habla aquí, que alguien le dijo: oye, Señor, sé árbitro aquí, sí, para que mi hermano me dé la herencia que me toca, ¿no? Reparta conmigo la herencia. La codicia, cuando existe codicia, los afectos se afectan, ¿no? Son hermanos. Se supone que no debe haber problema en la herencia que van a recibir, pero yo he visto muchos problemas. Desde entonces ya se ve, y actualmente, que siempre hay problemas cuando hay una herencia que repartir, ¿no? Y entonces Jesús enseña una gran lección, que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se poseen, ¿no? Sino en una dependencia total de Dios. ¿Por qué? No se preocupe, las flores existen, no trabajan los pajaritos, ¿sí? Las flores no hilan, no cosen, los pajaritos no trabajan. Pero Dios les da su existencia, su manutención. Dios así va a ser con nosotros. Entonces, una de las cosas que nos enseña la lealtad a Dios, la voluntad de Dios, es estar dependiendo constantemente de Dios. Y haz planes para hoy. Exacto. No hagas planes para mañana, sé fiel hoy. Haz planes para ser fiel hoy. Sí, sé leal a Dios en este instante. Correcto. Porque inclusive no sabes si dentro de unas horas todavía vas a estar. Con esto en mente vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta hermosa lección. Lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria. Ya regresamos.
Lección número 10. Seguir a Jesús en la vida diaria es la lección que estamos analizando. Y vamos al segundo punto, preparados para testificar. Y Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, viene un buen consejo. El cristiano no debe estar tranquilo, porque a veces pensamos que vigilante, pues aquí estoy vigilando y conozco algunos vigilantes, ¿verdad? Que bueno, pues no hago nada, aquí estoy vigilando, ¿no? Pero ese no es el vigilar que nos dice la palabra. Vigilantes es estar listos, ¿verdad? Estar ceñidos. El vigilante lo entiende alguien que ha trabajado de noche en algún lugar. Yo hace muchos años atrás trabajé de vigilante. Y como tú dices, hay ocasiones en que las personas pueden malentender lo que el trabajo de un vigilante, pero en esa empresa, para que no te durmieras, había que hacer un rondín obligatorio cada media hora. Era un lugar bastante grande y había 9 cajitas donde tú llegabas con una llave y tenías que ir a cada cajita y tenías que darle 3 vueltas o 3/4 de vuelta a cada cajita, cada media hora. Y tenías que irte a todas las cajas. Eso es estar vigilante. No, pues ahí sí. Porque, ¿qué pasaba si no lo hacías? Inmediatamente llamaban de la central de alarmas a ver qué pasó. Estar vigilante es estar al pendiente de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y justamente la lección de eso nos habla, ¿no? El vigilante es aquel que está preparado y que sabe lo que va a hacer si lo tratan de sorprender. Porque por eso es que estás vigilando. ¿Qué voy a hacer si me tratan de sorprender? O si alguien se mete, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que saberlo. Por eso es que el vigilante no es improvisado. Es decir, no puede ponerse de último minuto. A ver, si pasara esto, ¿qué haría? No, ya sabe. Por eso es que las Sagradas Escrituras, en el capítulo número 12, de manera específica, el versículo 32 dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En otras palabras, ningún cristiano debiese estar temeroso de que el mundo se acabe. Ese me parece que es una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque ya el Señor ya nos dio el reino. ¿Qué es lo único que hace falta? Que lleguemos a Él. Ya conocemos el final de la película. Ya conocemos el final. Ya nos lo dio. El Señor no me está diciendo, mira, te lo voy a dar. No, ya me lo dio. Y como ya me lo dio, dice ahora que yo no tengo que tener temor. Y entonces, como ya me lo dio, voy a vivir como un extranjero y advenedizo aquí en esta tierra. Porque yo sé que mi ciudadanía está en el cielo, como dice Filipenses 3:20. Y como mi ciudadanía está en el cielo, entonces vivo como un ciudadano del cielo. Y estoy al pendiente de todo lo que está sucediendo. Y entonces estoy todos los días preparándome para ir a la patria celestial. Ahora, eso es lo que dice aquí la lección en primer punto, ¿no? Correcto. ¿Cómo es, Pastor Abraham? Sí, pastor, el tema general de la lección de esta semana es seguir a Jesús en la vida diaria. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer diariamente? Pues, si somos seguidores de Jesús, ¿qué tenemos que hacer diariamente? Predicar la palabra, ¿no? De eso estamos hablando, acerca de que el Señor Jesús en una parábola dice que se fue y que dejó a sus siervos aquí, pero no los dejó ociosos, les dejó una tarea que realizar. Correcto. ¿No? Y dice que cuando esa persona regresa, ¿verdad? Entonces va a pedir cuentas. Y a uno los va a encontrar haciendo así, dándole de comer a sus consiervos. Pero a otros, ¿verdad?, que dijeron, mi Señor se tarda en venir, pues dijeron, como se tarda, pues podemos hacer muchas cosas. Entonces empezaron a emborrachar, empezaron a comer de más, empezaron a hacer fiestas, se distrajeron de su salvación. Y cuando vino el Señor, los encontró así. La pregunta es, ¿cómo nos va a encontrar el Señor a nosotros? Si queremos que nos encuentre haciendo bien, entonces todos los días debemos seguir a Cristo Jesús. Todos los días debemos de predicar el Evangelio. Y a mí me gustó mucho lo que el material para los maestros trae, ¿no? Uh-huh. Es esto que dice que Satanás estaba con los demonios ahí en junta, ¿no? En junta satánica, a ver cómo podía distraerlos a los cristianos que ya seguían al Señor Jesús. Y entonces dice que un demonio dijo, no, pues hay que convencerlos de que Dios no existe.
No, eso no funciona, porque aún los ateos cuando están en predicamentos acuden a Dios, ¿no? No, pues otro levantó la mano y dijo, no, pues hay que convencerlos que no hay infierno. No, pues no, eso tampoco funciona, dijo Satanás, porque mucha gente ya vive en las condiciones del infierno. Y otro, al último, dice aquí que un demonio joven levantó la mano y entonces dice, hay que convencerlos a todos de que hay mucho tiempo por delante y no hay necesidad de apurarse para acercarse a Dios. Hay mucho tiempo todavía. Yo creo que ese es el peor error que podemos nosotros tener. Mi Señor se tarda en venir. Hay tiempo. Eso nos invita a estar cómodos y tranquilos, sin hacer nada para la preparación propia y para ayudar a otros que se preparen. Nunca debemos estar ociosos. El Señor se fue, va a venir con su reino, pero nos debe encontrar velando, esperando activamente. Una frase muy linda de la lección dice, ceñidas las vestiduras y encendidas las lámparas. Así es. ¿Verdad? Sí, el gran problema aquí, recuerden, el que el Señor no venga no es asunto de Dios, es asunto nuestro. Es cierto que Dios tiene su plan ya establecido, pero si hay una parte que nosotros debiésemos hacer, de acuerdo a la Escritura, es ser fieles a Dios y predicar el Evangelio. No hay otra cosa. Aquí en el pasaje que leía el pastor de San Lucas 12:45, dice, pero si ese siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Recuerden, no es Dios el que dice que no va a venir. Dios, y aquí en la parábola, el dueño de todo este asunto dijo, ¿saben qué? Me voy, pero voy a venir. El siervo es el que dice, bueno, mi Señor ya se tardó. Pero se tarda, ¿para quién? Para el siervo. Claro. Para el siervo. O sea, es decir, yo puedo ver la tardanza de Dios, pero en el plan de Dios no hay tardanza. La promesa se cumple. La promesa Yo voy a ir y va a regresar. y la cumple de tal manera que regresa. que cuando regresa, aquel que pensó que no iba a regresar, dice, ¿saben qué? Pues lo van a castigar y le van a dar muchos azotes porque sabía que iba a venir y no se preparó, ¿no? Por eso, ¿cómo es que una persona se prepara? Pues siendo un testimonio para otros, porque de eso es de lo que habla la Escritura. Por ejemplo, en San Lucas capítulo 8, donde habla de los terrenos, bueno, dice que había varios terrenos, pero lo que quiere el Señor, de acuerdo a lo que dice San Lucas capítulo número 8, desde los versículos 8 hasta el 15, dice que nosotros podemos ser terrenos diversos. Pero el buen terreno, que es lo que quiere el Señor, dice el versículo número 15, pero la semilla que cayó en buena tierra son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída, perseveran y dan fruto. 3 cosas. Escuchar la palabra, hermanos queridos, no es suficiente. O sea, los fariseos conocían la palabra y practicaban lo que les gustaba. Por eso conocer la palabra no es suficiente. Pero hay que perseverar en la palabra. Es decir, conocimos ya el Evangelio. Hay que perseverar, que nadie tome nuestra corona. Abrázalo, no lo sueltes. No lo sueltes. Ya recibiste el mensaje del Evangelio. Alabado sea Dios. Porque hay muchos que no lo han recibido. Y entonces, compártelo. Comparte el Evangelio. Porque justamente eso es la parte final. Tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. Por eso es que si no estás preparado para testificar, tienes que prepararte. Porque de una u otra manera, aunque no querramos, damos testimonio. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Yo estaba hablando con una jovencita en estos días y ella estaba pasando por una situación bastante complicada. Pero me decía, ¿sabes? Ya entendí, dice, algunas de las cosas. Me ha servido para dar testimonio de mi fe a un grupo de personas que de otra manera yo no podría darles testimonio. Y de pronto dices, bueno, estaba preparada para testificar, no había tenido la oportunidad, pero ya que la tuvo, ahora está testificando. Por eso es que ese es el asunto. Tenemos que prepararnos para testificar, porque en el momento menos pensado,
Dios te abre las oportunidades. Así es, Dios abre las de nosotros si nos oportunidades. quedamos Y si callados. no estás listo, Correcto. eres como un terreno de aquellos de las piedras, de los espinos. Cuidado. Correcto. Pastor, en la introducción mencionaste que el poder, hablando de un mal poder, ¿verdad? Transforma a las personas, las hace malas. Pero, interesantemente, el Señor Jesús nos ofrece poder. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Solamente que ese poder es santificado por el Espíritu Santo, ¿no? Así que entonces necesitamos poder, pastor, para testificar, Amén. para hablar, ¿no? Para que las personas pues escuchen la palabra del Señor y que ese mensaje pueda llegar a sus corazones, porque según la parábola que citó el pastor, de 4 terrenos, nada más 1 fructificó. Así que entonces no nos desanimemos. De cada, bueno, por lo menos en la parábola, de cada 4, 1 respondió positivamente. 25%. Así que necesitamos poder y pidámosle al Señor poder para poder testificar. ¿Por qué? Porque en la otra parábola, el evento del joven rico nos menciona que la recompensa será eterna. La recompensa será eterna. Cuando venga Jesús, entonces recibiremos nuestra paga por haber estado predicando la palabra, si es que podemos decir paga, ¿no? La recompensa por estar predicando la palabra. Y esto debe ser diario. Ya dijimos, seguir a Jesús en la vida diaria. Debe estar todos los días, todos los días. Yo creo que como objetivo podemos ponernos hablarle a una persona del amor de Dios al día. ¿Sí? A lo mejor ya escogimos una, pues todos los días sobre ella. Pero que tengamos un comentario por lo menos al día de que Cristo Jesús o de lo que Cristo Jesús hace por nosotros, ¿no? Y lo que tengamos y en la medida en que Dios nos ha dado talentos y dones, hay que ponerlos a su servicio. Unos recibieron 10, otros recibieron 5 en la parábola de las minas, otro 1, pero todos debemos de trabajar para Cristo. Un evangelismo intencionado, pastor. Así es. Todo el tiempo estar dispuestos a dar fruto para la gloria del Señor. Vamos a hacer una segunda pausa, o una tercera me parece. Vamos a hacer una pausa y entonces en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Tercero y último punto al que hemos llegado de esta lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria, es el que hemos titulado la ley del servicio. Pastor Abraham, Pastor Isidro, el ministerio que Jesús nos vino a enseñar no comienza con el trono, comienza con la cruz y comienza con el servicio. Sí, nosotros vivimos en un mundo que hemos dicho parece que tiene los valores equivocados. Creemos que el éxito lo tiene aquella persona que posee mucho. Entonces, si tú no posees, no tienes éxito. El éxito desde el punto de vista del Señor Jesucristo tiene que ver con el servicio que se brinda a las personas. Ese es el éxito. Porque los mismos discípulos también tenían el problema que nosotros tenemos. En el capítulo 22, dice las Sagradas Escrituras a partir del versículo 24, hubo entre ellos una discusión acerca de quién de ellos sería el mayor. Es decir, quién es el más grande. Entonces, no sé qué es lo que ellos hayan discutido, porque no lo dice la Escritura. Nada más dice que ellos discutían a ver quién era el mayor. Pero ellos podían haber dicho lo que nosotros decimos. Es que yo soy mayor que tú porque conozco a 3 personajes famosos, a 3 actores famosos, y tengo los autógrafos. A veces yo conozco personas que hacen todo por conseguir autógrafos de gente y con eso lo presumen. Mire, yo conocí a fulano, a sultano, a mengano, perengano, y aquí tengo, para que veas, tengo la evidencia que los conocí.
O ¿sabes qué? Yo tengo propiedades, tengo esto y esto más. Ellos estaban discutiendo, oye, y ahora que lleguemos al cielo, pues sin duda alguna yo voy a ser el más grande, porque yo me imagino a Pedro diciéndoles de ahí, ¿sabe qué? Pues yo voy a ser el más grande, porque ¿quién es el que siempre está platicando con Jesús? Ustedes siempre se quedan callados, yo siempre hablo. Pero yo me imagino a Juan, el discípulo amado, diciéndole, bueno, Pedro, estás equivocado, porque yo soy el que siempre estoy más cerca del maestro. Es más, a veces me recuesto en su pecho. Pero me imagino también a Simón el Celote, por ejemplo, diciendo, ¿saben qué? Pero es que ustedes no saben nada. Si alguien le tratara de ser algo al maestro, yo sin duda alguna lo defendería. Si antes estaba en un movimiento revolucionario, ¿por qué no lo voy a defender? Y todos ahí discutiendo, a ver quién de todos era el más grande. Argumentando. Y el asunto es que Jesús dice, ¿saben qué? Tengo buenas y malas. Yo me imagino a los discípulos diciendo, a ver, Señor, dinos las malas. Bueno, las malas es que con lo que están pensando todos están fuera. Ningún argumento es válido. Ningún argumento de lo que dicen es válido. Y no porque hayas estado recostado en mi pecho, Juan, tienes el camino libre para estar siempre conmigo. Pedro, no porque siempre estés hablando, yo te voy a decir, vas a hacer algunas cosas equivocadas por esa manera de hablar. Simón, mira, no porque tú hayas andado con la espada desenvainada todo el tiempo y con el cuchillo bajo las ropas, No. Las buenas noticias es que todos pueden ser grandes. Amén. Si empiezan a servir. Híjole, ahí es donde ya no está tan simple. No está tan Ese reino simple. no nos gustaba. Sí, el reino de los cielos tiene que ver con el servicio que se brinda. Y justamente eso es lo que hace la grandeza. Por eso es que la ley del servicio es una ley. Si nosotros no servimos, ¿para qué servimos? Un buen punto, ¿no? Pastor Abraham. Pastor, yo creo que esta enseñanza del Señor Jesús del servicio, pues es contra naturaleza humana, ¿no? Sí. Porque siempre nosotros buscamos estar en los mejores lugares, queremos ocupar los mejores puestos, queremos que nuestra opinión sea la que prevalezca, que nuestra idea sea la que sea aceptada, queremos ganar en todo. Alguien decía que ¿para qué competimos si no lo hacemos para ganar? Y luego dicen, ganar es lo único. Uh-huh. Pero el Señor Jesús viene y pone la diferencia entre lo que es el mundo y su reino. Dice, entre vosotros no será así. Ustedes tienen que ser diferentes. Si quieren pertenecer a mi reino, tienen que ser diferentes. Y si quieren ser los mayores, entonces tienen que servir. ¿Sí? Tienen que ser el menor. Tienen que llevar una vida de servicio para los demás. Entonces, ahí como que duele el corazón. Ahí como que agachar la cabeza duele, porque de una acusación de Dios para con su pueblo Israel era que era un pueblo de dura cerviz. No estaban acostumbrados a agachar la cabeza. Siempre, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? Entonces yo creo que debemos acostumbrarnos a agachar la cabeza, a ser sencillos, a ser servidores de los demás. Y el Señor Jesús no tan solo lo enseñó diciendo, sino haciéndolo también. Ya desde el hecho de que haya dejado el cielo para venir a esta tierra, pues Filipenses, el apóstol Pablo lo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo Dios, se anonadó, se humilló. Jesús en la cruz. ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús de estar en la cruz muriendo, siendo el Dios del cielo? Se humilló. Lavándole los pies sucios a los discípulos, se humilló. Sirvió a los demás. Parece ser que el servicio es aquí, porque dice San Lucas, capítulo 22, versículo 28, les acaba de decir que la ley del servicio es necesaria, y entonces ahora dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, ustedes que ya aprendieron a servir. Versículo 29, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Primero les dice que ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues el que se sienta a la mesa. Segundo. Entonces dice, ustedes me han seguido y han permanecido conmigo. Pues va a llegar un día Tendrá su recompensa. que tendrán la recompensa, ¿no? Ustedes se van a sentar y yo les voy a servir, ¿no? Así que entonces yo creo, no por ese hecho, sino porque Dios ponga en nosotros esa ley de servicio en nuestro corazón, busquemos servir, porque algún día vamos a ser servidos en el reino de los cielos. Golpe directo Al egoísmo. a los esfuerzos que hace esta sociedad. Estamos en campaña política, por ejemplo, y pastor, esto no es lo que vemos. Sí, todo el mundo ofrece de todo. Aquí en nuestro país, para los que nos están viendo de otros países, nosotros estamos en unas elecciones que le llamamos las elecciones de medio sexenio, donde se van a elegir diputados, en algunos casos gobernadores y en otros casos presidentes municipales. Y lo interesante es que todo el mundo a veces ofrece, pero nadie sirve. Y la lección de esta semana es muy interesante porque dice que si queremos ser grandes tenemos que aprender a servir, porque la grandeza está en el servicio. Versículo 27. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Para nosotros es el que se sienta a la mesa. Porque el que se siente a la mesa parece que tiene poder. Uh-huh. Y eso es de lo que habla la lección, ¿no? La lección dice que a veces la satisfacción no proviene del poder, sino del servicio. Pero hay muchos que a través del poder hacen las cosas, a través del poder. Y entonces, como a través del poder hacen las cosas, esto causa una problemática bastante seria. Porque con el poder se sirven, pero no sirven. Nosotros podemos hablar en este mundo de toda la corrupción que existe en todos los niveles, y nosotros vamos a ver que algunos utilizan el poder para poder servirse, y se sirven recibiendo cohecho, se sirven recibiendo prebendas, antes de poder servir a las personas. Y lo que dice la lección de esta semana es que si alguien es líder, lo más importante es el ayudar a otros para que los otros puedan servir mejor. En otras palabras, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que tú sirvas mejor? ¿En qué te ayudo para que tú puedas servir mejor? ¿En qué podemos ayudarnos unos a otros para poder servir mejor? Ese es el asunto central de la última parte de la lección. Por eso es que es una ley. La ley del cielo es el servicio. Y todos tenemos que aprender a servir, porque es la ley del cielo. Amén. No es despacharnos con la cuchara grande a veces por el puesto que tenemos. Es servir a las personas que nos rodean para que estas personas que nos rodean puedan servir también a otros. Y cuando servimos, pastor, es cuando más nos parecemos a Cristo. Y es cuando tenemos satisfacción. Amén. Porque ese es el asunto, es cuando nos sentimos satisfechos, ¿no? Dicen, qué bárbaro, Dios, ¿cuánto hiciste a través de mí? Amén. Pastor Abraham, ¿algún comentario final? Sí, pastor, pues creo que ya lo hemos mencionado. El ejemplo de esta vida de servicio, pues es el Señor Jesús. Dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bueno, pues sigamos el ejemplo del Señor Jesús, ¿no? Sirvamos a los demás y tratemos de que otros también lleguen al conocimiento del Señor Jesús. Somos líderes, predicadores, servidores. Amén. Hemos llegado al final de esta lección número 10, seguir a Jesús en la vida diaria, una lección práctica, una lección linda, hermosa, con conceptos maravillosos. Vamos a despedirnos, no sin antes dedicar unas palabras finales de los que estamos en esta mesa. Pastor Isidro. Pues hermanos, hemos tenido una lección realmente extraordinaria. Nosotros tenemos que aprender a ser leales al Señor. Porque cuando somos leales, entonces haremos lo que Él nos dice, que es dar testimonio de lo que ha pasado con nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros, y lo podremos comentar a otras personas.
y sirvamos en este mundo para que un día continuemos sirviendo en el reino de los cielos. Amén. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que debemos pedirle al Señor poder. Yo sí quiero poder. Claro. Un poder santificado, ¿verdad? Un poder que venga del cielo, que nos capacite para predicar el Evangelio con eficacia y que no sea el 25% como en la parábola, sino que sea mucho más para un rey de Dios. Pidamos poder santificado. El buen poder. El buen. Y querido hermano, si queremos ser grandes, pues recordemos que la verdadera grandeza no comienza con el trono, comienza con el servicio. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y si queremos parecernos a Él, sirvamos con todo el corazón. Y que realmente, como es el pastor Abraham, que el poder que pidamos del cielo no sea un poder para servirnos, sino un poder para servir y para extender el reino de Dios, para que pronto podamos estar en esa mesa también, y que el Señor Jesús venga a nuestro encuentro y podamos gozarnos con Él por la eternidad. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana, un repaso más de nuestra lección. Esperamos toda clase de bendiciones para cada uno de ustedes. Hasta la próxima.